Muy buenas tardes a todos. Para nosotros es un placer estar en este 30º Foro Internacional de la OES. Vamos a empezar esta sesión del bloque de atención y experiencia del paciente con dos conferencistas internacionales, los cuales son Sara Gostelo. Sara Gostelo es vicepresidenta senior de Plentree Internacional, una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de la atención, la educación y el establecimiento de normas de atención centrada en la persona. Desde que se unió a Plentree en 2004, su trabajo se ha concentrado en gran medida en la calidad de las interacciones humanas dentro de los entornos de atención médica, la importancia de conectar el personal de atención médica con el propósito de su trabajo y las estrategias prácticas para la participación del paciente y la familia. También tenemos a Ezequiel García Elorrio, el cual va a estar en modalidad virtual acompañándonos, quien es el director del Departamento de Calidad de Atención Médica y Seguridad del Paciente del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria, del cual es miembro fundador. Es también miembro de la iniciativa CLICS, ISCO-Expert, editor asociado al International Journal for Quality in Healthcare y colíder regional del IJI Open School. Recientemente fue certificado por el Certification Board for Professionals in Patient Safety. Es médico de la Universidad de Buenos Aires y doctor en medicina de la misma institución, especialista en medicina interna y se graduó de máster en epidemiología de la Harvard School of Public Health de Boston. Nuestra moderadora de este espacio es Sofía Rincón, quien es médica y cirujana de la Universidad del Bosque con maestría en Administración de Salud de la Pontificia Universidad Javeriana y especializaciones en epidemiología de la Universidad de Rosario y docencia universitaria de la Universidad del Bosque. Se formó como evaluadora en el modelo iberoamericano de excelencia de evaluación en la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad en Madrid, España, y actualmente es directora líder de la línea de gestión de procesos clínicos de la OES, así como directora Plentree de la Oficina de América Latina Central. Sofi, te doy el paso. Gracias. Entonces, con Janet nos dedicamos hace más o menos 2 años a todo el tema de atención centrada en la persona, porque la Organización para la Excelencia de la Salud, en marzo, inmediatamente antes de la pandemia, firmó un convenio con Plentree Internacional para ser los representantes en la región. Allí está nuestro Plentree y somos representantes en 4 países: Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y nos sentimos muy orgullosos porque es que además somos la región que tiene más hospitales afiliados a Plentree. También tenemos somos socios, trabajamos con 2 oficinas más, una ubicada en Buenos Aires y otra en México, con los cuales hemos compartido, hemos hecho muchas cosas interesantes que quisiéramos mostrarles alguna vez, pero que nos sentimos muy orgullosos porque realmente es en lo que creemos nosotros, lo que nos hizo desde la fundación, como decía Teresa esta mañana, Centro de Gestión Hospitalaria, 1991 empezamos a hablar de atención centrado. En ese momento hablábamos de usuario, pero ahora se ha transformado a paciente y ahora a persona. Y eso realmente es muy importante para nosotros porque consideramos que si ustedes están en este momento con nosotros es porque entienden la necesidad de trabajar por una atención centrada en la persona. Porque como hablaba ahorita con alguien, aquí están las personas que realmente están interesados, que no tenemos que llegar a convencer, porque esa parte de convencer en nuestra cultura es un poco difícil, pero realmente estamos los que somos. ¿Y por qué hablar de atención centrada en la persona? ¿Quién se beneficia? Y es lo que queremos profundizar acá, a través de un ejemplo que nos ha traído la pandemia. La pandemia, con todas sus dificultades, incertidumbres, nos ha traído una forma para potenciar, para impulsar lo que es atención centrada en la persona. Porque Sara, aquí en nuestro país realmente y en nuestra región teníamos mucho enfoque hacia el paciente, no suficiente y tenemos que reforzarlo, pero realmente hacia el cuidador nos hacía falta. Sí, y la pandemia nos hizo caer en cuenta de que la atención al cuidador, tal y como el doctor Gallardo lo mencionaba, y es un ejemplo súper lindo lo que ellos hacen en la Fundación Santa Fe, es necesario también fortalecerlo. Y eso es también parte de lo que nos van a hablar, y decía Janet que Sara es experta en este tema hace mucho tiempo y queremos escucharla. Y la otra persona que está con nosotros, que se disculpa porque desafortunadamente yo creo que desde el 2012, Ezequiel García, muchos de ustedes lo conocen, nos acompañó siempre, Sara, siempre estaba aquí en Cartagena o en Bogotá.
y hoy no nos pudo acompañar, tuvo un viaje de última hora. Se excusa, por supuesto, pero nos manda sus grabaciones con relación a las preguntas que teníamos planteadas y lo queremos escuchar. Entonces, la primera pregunta que vamos a trabajar hoy es acerca de, como es nuestro conversatorio hoy es, y la humanización con el paciente durante el COVID-19, ¿qué pasó? Queríamos preguntarles la primero, ¿qué se ha aprendido en esta época de pandemia con relación a la atención centrada en la persona? Primero, ¿qué se hizo mal? Pero también qué hicimos bien y qué deberíamos mejorar. Ezequiel García, lo tenemos respondiendo esa pregunta. Definir la pandemia, digamos, como una tragedia parece ser bastante preciso, debido a que fue un fenómeno disruptivo en todos los sistemas de salud en el mundo, y realmente, como quedó demostrado, nadie estaba preparado para algo que leíamos en los libros, pero que necesariamente nunca había ocurrido a esta magnitud, por lo menos en el caso de las generaciones que estamos hoy vivas en el mundo. ¿Qué se hizo mal? Básicamente, digamos, la incertidumbre que rodeó la pandemia hizo muy difícil que los sistemas de salud pudiesen reaccionar de una manera predecible, salvo en la visión epidemiológica de detectar, controlar y mitigar. Más allá de eso, entendemos que la atención centrada a la persona sufrió enormemente en esta iniciativa, recordando que la persona tiene dos componentes, ¿no? El componente del paciente y su familia y el componente del profesional de la salud. En ambos aspectos fallamos a la comunidad, a la sociedad civil, porque no logramos de alguna manera tener planes claros y predecibles que sostengan los niveles, que no eran extraordinarios ya, de atención centrada a la persona que estaban vigentes en nuestra sociedad, y que a partir de ello entendemos que, bueno, esperemos poder aprendido. Porque lo que se hizo bien tiene que ver con la resiliencia, ¿no? Esta circunstancia del ser humano que logra reponerse y tratar de sostenerse en circunstancias de crisis. Entonces, en lo que se hizo mal fue haber postergado la atención central a la persona como un lujo de la atención que brindamos a nuestros pacientes y nuestros proveedores de salud, que, digamos, salvo casos muy aislados, no logró mantenerse en los niveles de reconocimiento, participación y confort que hubieran sido necesarios. En el caso de lo que se hizo bien, trató, ante la primera reacción de cerrar todo. Ustedes piensan que lo que ocurrió, por lo menos en Latinoamérica, fue que todo se cerró, la sociedad en general y los hospitales. Eso hizo, como ustedes saben, que muchas personas o mueran en soledad o también no estén acompañadas en su proceso de enfermedad, tanto para COVID como para enfermedades no COVID. Y eso también se trasladó al personal de salud, que fue sometido a un estrés fenomenal y que lamentablemente no siempre recibió el apoyo emocional que necesitaba. En este sentido, hubo algunas iniciativas que se fueron desplegando. En líneas generales han tenido más que ver con que soluciones digitales podrían de alguna manera soportar o sostener la presencia de los familiares en contacto con los pacientes. Tal vez hubo de alguna manera algunos pequeños elementos que ayudaron a que esa participación pudiera ser un poco más cálida, de acuerdo, como reconocimientos o cierta predisposición no habitual, tratar de apoyar al paciente durante su internación. Pero definitivamente, digamos, a la hora de reconocer lo que hicimos bien en atención central a la persona, salvo casos muy aislados, los problemas estaban a la vista, ¿no? Las experiencias de enfermedad, incluso muerte, han sido extremadamente negativas, además de sorpresivas. El personal de salud, digamos, no podría afirmarlo, pero venía con mucha dificultad soportar nuevas olas de COVID debido a, bueno, las renuncias, el burnout, el cansancio extremo que se ha hecho común en el sistema de salud de nuestra región, y a partir de ello entendemos que, digamos, sería muy importante planear. Lamentablemente, los sistemas de salud no estaban preparados para esta iniciativa por no haber hecho planes efectivos para este u otros problemas que puedan surgir en forma, digamos, predecible. Así que creo que, digamos, es la hora de atención centrada a la persona, tanto por las consecuencias del COVID, como por haber demostrado que un sistema de salud alejado de los pacientes y sus familias y de los personales de salud se ha mostrado frío, casi inhumano, por decirlo de una manera, aún en su momento más importante, probablemente en la historia reciente, porque los profesionales de salud, del sistema de salud, han salvado incontables vidas, pero lamentablemente
el precio desde el punto de vista de la perspectiva basada en la persona tal vez fue demasiado alto. Así que espero haber complementado bien con Sara. Ustedes saben que Planetree ha desplegado una política de atención centrada en la persona en tiempos de COVID. Esto ha sido reforzado por otras organizaciones. Y bueno, todos aquellos interesados por la atención centrada en la persona se han mostrado dispuestos, pero no siempre escuchados. Es así entonces como durante la pandemia, Planetree nos brindó un apoyo muy grande en cuanto a unas políticas, qué hacer. Como decía Ezequiel, hubo momentos duros, ¿sí? Y nos volcamos a tratar de acomodarnos a lo que venía, a algo difícil, duro, pero olvidamos pacientes y olvidamos personal que estaba alrededor del paciente. Y por eso hoy contamos con la presencia de Sara Guastelo, que de verdad, Sara, muchas gracias, porque además fue muy raro. Lo primero que le dijimos a Sara fue, ¿quieres venir a Cartagena? Y nos dijo, sí. Sí, muy rápidamente. Nosotros con Teresa no lo creíamos porque pensábamos salir de su hogar, está donde está protegida, sin riesgo, y venirse a una ciudad desconocida es tu primera vez, ¿cierto? En Cartagena. Nosotros le prometimos con Janet que le íbamos a cuidar, sí, pero eso no es suficiente en un momento como el que estamos viviendo. Entonces, Sara, de verdad, muchas gracias. Nunca pensamos que era posible traerla, pero aquí está, cosa que le agradecemos enormemente que esté en nuestra hermosa ciudad de Cartagena y que pueda hablar con nosotros de este tema, porque algo que nos pudo apoyar Planetree Internacional es lo que decía Ezequiel, la política para manejo de pacientes y cuidadores en pandemia. Y esa política la pueden encontrar ustedes traducidas en nuestras páginas, en las páginas de Planetree, tanto de la América Latina como en Planetree América Latina Central. En nuestro stand de Planetree que está allí, consiguen los enlaces, todo, y allí están las políticas. Entonces, Sara, la misma pregunta para ti. Gracias, Sofía. I am so pleased to be here. Gran honor estar aquí. Y sí, por supuesto, cuando me dieron la oportunidad, yo la aproveché el momento de venir aquí a Cartagena y no les puedo decir en particular lo mucho que significa para mí y lo alentador que es para mí que podamos tener esta conferencia, al menos en parte en persona. Me llena el alma de verlos a todos en 3 dimensiones y poder hablar cara a cara con ustedes. Estoy muy agradecido por la tecnología que nos ha sostenido los últimos 20 meses, pero no hay nada como esta oportunidad de estar aquí juntos. Así, de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. Y voy a ampliar algo de lo que decía Ezequiel, porque la pregunta es, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia en cuanto al cuidado centrado en el paciente, en las personas? Bueno, esta tragedia sería todavía más trágica si no aprendiéramos de ella y si no pudiéramos utilizarlo para ajustar nuestro comportamiento basado en nuestra experiencia de los últimos 20 meses o algo así. Entonces, empecemos por lo que hicimos bien. Yo me he sentido muy animada por lo que he visto en cuanto al poder de tener un objetivo común bien definido, que sea entendido y apoyado por todas las personas de un equipo, de una institución, de la sociedad. Y durante el COVID-19 la idea era mantener a la gente segura, dar a la gente la atención que necesitaba cuando la necesitara y evitar la propagación del virus. Y teniendo este objetivo común, cuando todo el mundo entendió su función para lograr ese objetivo, eso nos permitió avanzar mucho más rápidamente y adaptarnos y aprovechar todos nuestros recursos y nuestra creatividad como equipos para que se produjeran cambios. He oído hablar de equipos de todo el mundo que decían que durante esta pandemia algunas de las barreras y obstáculos habituales que impedían los cambios, como la burocracia, como los silos o los egos y ideas muy arraigadas,
todo esto se ha podido cambiar de una forma mucho más eficiente. Entonces, esto es una lección de cara al futuro. ¿Cómo podemos definir estos objetivos y comunicárselos a todos los miembros del equipo para que entiendan cuál es su función dentro del equipo? Algo todavía más importante que esto son las organizaciones que mantienen este objetivo bien definido y entendido por todos y que pueden seguir actuando sin despegarse de sus valores esenciales. Entonces, sobre todo las organizaciones centradas en las personas que se han mantenido fieles al hecho de que la atención centrada en las personas no es solamente calidad, sino calidad con compasión y colaboración. Durante la pandemia vimos, como Ezequiel acaba de mencionar, como escuchamos en la plenaria, que fue una entrega de cuidado con compasión y en colaboración con la familia y los cuidadores. Ha sido todo un reto, pero yo lo he visto que ha ocurrido y ha sido la evidencia de que el cuidado centrado en las personas y una respuesta efectiva a la crisis pueden coexistir. Lo he visto en las organizaciones que desde un principio de la pandemia hicieron la distinción entre visitas y presencia en persona en cuanto a cuidadores familiares esenciales, que eran esenciales para el cuidado de sus familiares, para que preservar esa presencia continua y distanciarlo y separarlo de las visitas ocasionales que se podían hacer de forma remota. Entonces, las organizaciones de salud de todo el mundo que se dieron cuenta de que para que la gente estuviera segura y dar a la gente la atención que requería cuando la requería y reducir la difusión del video, tenían que ver cuándo la gente y cómo la gente recibía esos cuidados. Entonces, cuando la gente venía a nosotros, cuando estamos abiertos y los podemos recibir en el sitio donde estamos, buscar formas de ir a la comunidad donde la gente vive, donde trabaja, donde juega, donde aprende, donde ora, para que ellos pudieran recibir las pruebas, las vacunas, el cuidado preventivo que necesitaban, de una forma que fuera sin fricciones, lo más cómoda y fácil para ellos. Buscamos formas de hacer más de esto en el futuro. Y por último, lo he visto en las organizaciones de salud que han encontrado formas de continuar visibilizando ese cuidado. A pesar de las máscaras que tenemos que llevar y el equipo protector y las barreras que tenemos que tener, que se han preocupado mucho de asegurarse de que cuando la gente venga a nuestros centros para recibir atención sanitaria, no parezca que van a un campo de batalla, que el cuidado y la compasión sigan siendo visibles. Por ejemplo, estas máscaras que tienen la parte transparente de la boca para que la gente pueda ver la sonrisa, o dar al personal unas etiquetas con su nombre bien grande, para que por lo menos si no les ven la cara que puedan ver su nombre, o practicar el hecho de que cada vez que atiendes a un paciente te presentas o te vuelves a presentar y decirle cuál es tu función, porque cuando la gente no ve toda la cara, hacer la asociación con el nombre resulta mucho más difícil. Estos han sido ejemplos en los que he visto organizaciones que han preservado esos valores fundamentales del cuidado centrado en la persona, incluso durante una crisis. Pero incluso las organizaciones, aunque hubo organizaciones que se mantuvieron fieles a estos valores, hubo muchas otras que suspendieron estos valores, a pesar de las pruebas que tenemos que muestran que cosas como que la participación de la familia mejora los desenlaces, reduce las hospitalizaciones. Y los cuidadores familiares han sido marginalizados. Al principio de la pandemia había muchas cosas que no sabíamos. No sabíamos cómo se difundía el virus y entonces era normal que fuéramos excesivamente precavidos. Ahora sabemos más y ahora que tenemos esos conocimientos, tenemos que ver cómo podemos preservar el papel importante de los cuidadores familiares. Vimos que la falta de visitas
es un factor que condujo a mayor delirios de los pacientes y, en cambio, los hospitales que preservaron esta presencia de los familiares, por lo menos hasta cierto punto, tuvieron menor riesgo de sepsis. Entonces, hemos visto que la presencia de la familia puede preservarse de una forma segura y responsable, así que depende de nosotros que encontremos un enfoque más equilibrado para que esas determinaciones conduzcan a cambios de políticas en cuanto a la presencia de la familia y su participación en estas situaciones. Entonces, Planetree ha desarrollado herramientas para esto, para ver no solamente los riesgos cuando la familia está, sino también los riesgos para el paciente cuando la familia no puede estar, para que podamos tener conversaciones más equilibradas, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y las condiciones locales y el impacto en la equidad. Así que estas son algunas de las lecciones de la pandemia hasta ahora. Sara. Es muy claro esto y además mucho de lo que nosotros vimos y podemos ver fue cómo rápidamente se respondió, pero especialmente, cierto, Janet, las organizaciones con principios y con filosofía Planetree, cómo desde siempre no abandonaron esto que tú decías, siempre tuvieron la humanización, la atención centrada en la persona en el centro y lo reforzaron y tuvieron que hacer muchísimas cosas, pero siempre con la atención centrada en la persona en el centro. Por supuesto, tuvimos conocimiento de muchos casos tristes, muchos de nosotros tuvimos familiares hospitalizados a los cuales no sabíamos qué pasaba y esa angustia es muy dura. Pero aprendizajes tuvimos y muchos de los que nos menciona, por supuesto, Sara y Ezequiel. La segunda pregunta que vamos a mirar hoy es, bueno, y entonces esos fueron los aprendizajes. ¿Cuáles consideramos ustedes son las principales recomendaciones para mejorar y hacer una atención más humana en las entidades de salud? Escuchemos entonces a Ezequiel. Por supuesto, Sara podrá describir en mejores términos que yo los criterios de Planetree en este sentido, pero creo que como cualquier circunstancia y por el trabajo que estamos viendo desde hace unos años en la región y ahora involucrados con Planetree particularmente, y en estudio de efectividad clínica, otras iniciativas también de seguridad del paciente y salud basada en valor, vemos que las recomendaciones básicamente están relacionadas primero con reconocer el problema. Esa es, yo creo que uno de los aspectos críticos que todavía no ocurren en la región, donde la atención centrada en la persona es por ahora privilegio de pocos y, digamos, todavía una declaración política de unos sistemas de salud que hablan de humanización del cuidado. Esto realmente todavía no se ve en la realidad, no llega a la sociedad en su conjunto. Y como recomendaciones puntuales, me gustaría primero entonces insistir en el tema de reconocer el problema y tener una actitud de liderazgo que favorezca estas iniciativas a nivel político y a nivel, cuando hablo de político no necesariamente hablo del sistema público, ¿no? Sistemas privados también. Después, por otro lado, la importancia de medir. Ustedes recuerdan que existen, desde el punto de vista de los pacientes y sus familias, muchas medidas de resultado que están enfocados en este concepto de PREMS y de PROMS, que muestran desde datos reportados solamente por los pacientes, como puede ser una escala de dolor o una escala de funcionalidad o calidad de vida, y otras que tienen que ver con la experiencia del cuidado, básicamente, y son circunstancias que no necesariamente se repiten habitualmente. Entonces, para reconocer el problema, hay que medir el problema, y a partir de eso poder tener estimaciones y objetivos que permitan que estas iniciativas puedan ser de alguna manera mejoradas. Después, por otro lado, hay que buscar modelos culturalmente aceptables. Ustedes saben que desde la Sociedad Internacional de Calidad, ISCUA, digamos, se está llevando adelante toda una movilización del sistema de salud para que traten de ser culturalmente aceptables para sus propios ciudadanos. Y creo que es muy importante que aquellas iniciativas que llevemos de atención a la persona estén ajustadas o calibradas a las expectativas de cada sociedad. Por eso, de alguna manera, es interesante tener en cuenta que cualquier modelo que elijamos para implementar debe tener su aroma local. Para ello es importante que cualquier proceso de implementación tenga esta flexibilidad para ser utilizado en cada contexto. Por eso, el reconocimiento del problema, la medición del problema y, de alguna manera, la implementación de soluciones culturalmente ajustadas son, creo que, importantes.
Y por último, finalmente, más allá del ajuste cultural que puede tener una intervención por parte de aquellos que la implementan, me parece importante también este concepto de co-creación, porque también es una circunstancia que está, vamos a decir, de moda claramente, y es cómo lograr que los pacientes, las familias y los proveedores de salud estén involucrados en la implementación de estas políticas. Por eso creo que estos 4 puntos, digamos, que pienso en este momento y que pueden ser oportunos, y por supuesto hay múltiples publicaciones y recomendaciones globales, pero creo que son la clave de cualquier implementación efectiva, porque va a lograr de alguna manera que esto se sustente en el tiempo. Si no, de vuelta será o una moda o una acción que llevó adelante un gerente en particular y que cuando se va se difumina. Por eso es importante también tener en cuenta este complemento de 4 visiones, ¿no? Del liderazgo, de la medición, de la adaptación cultural y de la co-creación. Esperemos que este sea el camino a seguir. La OMS, por supuesto, también y la OPS están impulsando iniciativas de esta magnitud. Veremos si lo van logrando. Realmente la madurez social es fundamental y por otro lado también la evolución económica y social de cada uno de estos países que, bueno, post pandemia la tienen bien difícil. Así que, bueno, espero haber sido útil y nuevamente haber estado a tono de Sara. Muchas gracias. Escuchando a Ezequiel, uno se pone y pregunta, ¿realmente nuestra región es muy homogénea y tenemos los mismos problemas? Sí, ya les digo que nosotros trabajamos desde México hasta Argentina con estos socios y encontramos muchas cosas en común. Y escuchándolo digo, eso es perfecto lo que nos sucede. Sara. Va a hablar Ezequiel en cuanto a esta conversación y quiero iniciar contándoles un poco y brevemente acerca del modelo de Playing Tree, del cuidado centrado en la persona. Para ponerlo en términos sencillos, es un modelo de cuidado que balancea la atención de las necesidades médicas con la atención a las necesidades humanas. En este momento, en donde estamos en relación con la pandemia, yo pienso que de hecho lo más importante que podemos hacer para mejorar el cuidado del paciente y la experiencia del paciente es tender más a las necesidades humanas de nuestra fuerza de la salud y esto surgió en las palabras de Ezequiel y de la plenaria, pero creo que vale la pena repetirlo. Ya lo escuchamos y antes de la pandemia también las tasas del trabajo excesivo del personal de la salud ha estado aumentando y hay reportes alarmantes acerca de los profesionales de la salud que planean abandonar la profesión como resultado del trauma y la angustia por la que han pasado en los últimos años y eso tiene unas implicaciones muy serias en el cuidado de los pacientes y en la seguridad del paciente. Creo que una de las prioridades en las organizaciones centradas en los personas. Lo cambiamos de centrado en el paciente a centrado en la persona y eso es una de las razones. Creo que una de las prioridades para mejorar el cuidado debe enfocarse en primero estabilizar al personal de la salud y segundo fortalecer al personal de la salud y debemos reconocer que la recuperación después de esta crisis, como la crisis como tal se ha prolongado, la recuperación también va a ser prolongada. Entonces la estrategia para los cuidadores es las necesidades actuales, pero cómo nos vamos a preparar como las oleadas de trauma y angustia que va a tener nuestro personal de la salud. Y eso va a requerir que nosotros vayamos más allá de la superficie, de las iniciativas. El reconocimiento es grandioso, a todos nos gustan esos reconocimientos, espero que continúen, pero el reconocimiento solo como tal no va a solucionar las tasas o las causas raíz de este agotamiento. Y una de ellas es que no nos estamos escuchando, no nos estamos valorando y los trabajadores de la salud sienten que no tienen una voz
y cómo se hacen las cosas cuando ellos son los que realmente llevan a cabo las acciones. Entonces, estos esfuerzos de largo plazo para estabilizar y fortalecer al personal y solucionar este problema del agotamiento del personal, para eso necesitamos implementar acciones ahora que permita que el personal se sienta realmente escuchado, que tienen una voz en las decisiones que afectan sus áreas de trabajo. Y eso tiene que ver con el concepto de coproducción que comentó Ezequiel, pero también incluye cosas como rondas de liderazgo, en donde el liderazgo empieza con la empatía y crear una conexión con el personal y entender las realidades de lo que hemos vivido en los últimos años y cuáles son las preocupaciones, las realidades actuales. Y también incluye de nuevo poner al personal a trabajar en trabajos y en proyectos de mejora también, y darles la oportunidad de influenciar los cambios que suceden dentro de sus funciones dentro de la organización. Algo más es que hemos visto el balance de las necesidades médicas y humanas. Creo que debemos mirar la manera en la que nosotros nos preparamos y entrenamos al personal de salud alrededor de estas competencias críticas que no se han tratado como competencias críticas: empatía, compasión, alianzas, compromiso. Todos estos son palabras grandes que nos gusta usar, son muy aspiracionales, pero son habilidades que se pueden aprender y enseñar si creamos la oportunidad de hacerlo. Creo que no solamente debemos asumir. Si alguien siguió la llamada de hacerse profesional de la salud y que ellos saben cómo hacerlo, que ellos saben cómo relacionarse activamente con los miembros de las familias y de los pacientes. Y esto es, en esencia, cómo se ha desarrollado el asunto. Piensen acerca de toda la inversión que ha entrado en la infraestructura digital para asegurarse que la telesalud esté disponible para los pacientes y los prestadores. Y ahora miren la cantidad de inversión que se ha hecho para entrenar a los personal para que hagan la telemedicina compasiva a través de una pantalla, de un monitor, cómo relacionarse con las personas en esos medios virtuales. Creo que esta es una oportunidad de aquí en adelante mejorar el cuidado, la experiencia del paciente. Muy interesante, muy claro. Y para ir terminando, porque ya se nos acaba también el tiempo, la última pregunta que me parece clave y es un poco ambiciosa, lo miramos posteriormente, porque es cómo fortalecer la atención centrada en la persona, pero en los profesionales de salud que están en formación, ¿sí? Que es súper clave, estudiantes. Los hospitales y los centros de cuidado, pero además las entidades gubernamentales y rectoras de salud en Colombia. Escuchemos a Ezequiel. Primero, los profesionales de salud en formación. Todos sabemos, lamentablemente, que la formación de aquellos profesionales de salud no incorpora estos elementos, o si lo hace en forma poco sistematizada y poco frecuente. Creo que lo importante es, de vuelta, yo tengo la oportunidad de ser profesor en la Facultad de Medicina, y siempre es la constante pelea y conversación con diferentes materias o espacios de enseñanza sobre cuánto aporta cada uno y qué es lo más importante, ¿no? Las carreras de medicina tienen muchísimo contenido, las de enfermería también, y otras opciones como la rehabilitación o la farmacia. Y realmente cuesta mucho involucrar la cantidad de contenidos que uno quisiera brindar en todos los temas. Creo que es muy importante el vanado, digamos, entre que todos los temas clínicos que se vean en la carrera, cualquiera de ellas, tendría que tener este aroma de centrado en las personas. ¿Por qué? Porque vemos crítico que los profesionales de salud que egresen conozcan en su aterrizaje, en la práctica o en su formación posterior, que ellos son parte del sistema y que son o serán pacientes. Entonces es muy importante que puedan brindar los cuidados más humanos en todas las personas posibles, que apoyen estas iniciativas cuando las escuchen y por otro lado que las sostengan cuando les llegue el turno. Por eso, digamos, es importante que esto ocurra en la formación, en la dosis que se pueda, pero no dejando de relegado este concepto tan importante. Después,
cuando los profesionales empiezan a ejercer su profesión, encuentren sistemas que hablen de lo mismo. Por eso, esto no se soluciona en un hospital o en un centro de atención ambulatorio, esto se soluciona a nivel de sistema de salud, que más allá de políticas publicadas se implementen efectivamente. Y por otro lado, cuando hablamos de los hospitales y centros de cuidado, creo que en nuestra región el concepto de regulación es medio inevitable. Tiene que haber una regulación efectiva por parte del Estado o de la organización que lo haga, en cuanto a que la atención centrada a la persona es un elemento importante de la atención, con elementos concretos, de vuelta, liderazgo, medición, tratar de tener intervenciones culturalmente aceptables e idealmente co-creadas con los usuarios. Y a partir de eso entiendo que esa continuidad en incorporar los contenidos en grado, que la gente durante su ejercicio profesional encuentre esos mismos elementos instalados en el sistema, tanto en la atención primaria como en la atención de hospital, y que a partir de esos elementos sean efectivos y transformen el cuidado, va a lograr cierta continuidad. Finalmente, en el ámbito político o de rectoría, ahí lo que yo creo es que de vuelta debe haber un reconocimiento, y más allá de leyes que puedan estar o no sancionadas y vigentes, debería haber estructuras que den apoyo y continuidad a estas iniciativas en el plazo del tiempo. Algo que no les mencioné todavía es que tengo la oportunidad de integrar una red que se llama Quest, que es una red de investigación en sistemas de salud para la calidad de atención. Y acá, digamos, justamente los primeros experimentos, los primeros instrumentos que se están buscando desarrollar en esta red Quest, que también tiene su replicación a nivel global, es las circunstancias que están relacionadas con el objetivo de ir generando instrumentos que promuevan la medición sistemática de la experiencia de los pacientes. Entonces, a partir de eso, lo que se busca es generar herramientas que permitan que esta evaluación sea sistemática, comparable y que tenga evaluación en el tiempo. Por eso, bueno, digamos, finalmente para ir cerrando, entiendo que digamos, los distintos estratos que no son verticales, sino complementarios del sistema de salud, tienen que reconocer el problema e implementar iniciativas para lograr su efectiva, digamos, aceptación, y por otro lado tiene que haber un marco que promueva esta iniciativa. Espero haber sido claro, traté de, digamos, imaginar y adelantarme a las respuestas de Sara. Lo hago desde la perspectiva de América Latina, que bueno, tiene circunstancias particulares a la visión global. Somos una región que tiene recursos, pero muy mal distribuidos. La inequidad nos caracteriza y el COVID demostró lamentablemente que desnudó los sistemas de salud de nuestra región por la inequidad fenomenal y bueno, resultados lamentablemente bastante malos en lo que tiene que ver con manejo de la pandemia en términos de impacto clínico y social. Pero bueno, tomemos esto como una oportunidad, hay mucho por hacer, realmente entendemos que hay muchos elementos ahí que deberíamos implementar, bueno, y ojalá entre los interesados en este encuentro y otros en la región podamos promover estas iniciativas utilizando el modelo que nos parezca más oportuno. Bueno, justo estamos hablando del modelo de Plaintree, entre otros, pero bueno, para ello estamos tratando de lograr que estas iniciativas se hagan efectivas y ojalá transformen nuestro modelo de cuidado, que bueno, es evidente que es muy necesario. Así que desde ya, muchas gracias por su atención. Nuevamente interesado en recibir sus preguntas. Mi correo electrónico es como mi nombre, egarciaelorrio@iex.org. Y bueno, espero tengan la oportunidad de compartir con Sara estas iniciativas, que bueno, ya lo hace de una manera tan valiosa y tan entusiasta. Así que bueno, muchas gracias de vuelta por su tiempo. Entonces, quien esté interesado, no se le entendió mucho el correo, ¿sí? Es egarciaelorrio@iecs.org.co. Igual nos escriben y nosotros se los mandamos, porque él está muy interesado en seguir creando comunidad. Sara, la misma pregunta. Sofía dijo que es una pregunta muy ambiciosa y no tenemos mucho tiempo, entonces voy a explicar estos 3 puntos muy rápidamente y luego lo abrimos a algunas preguntas si tenemos tiempo. Pero yo creo que nuestra meta es crear un sistema más centrado en la persona y para esto debemos ver una transformación cultural en todos los niveles, a nivel académico, a nivel de la práctica y a nivel del gobierno y de las políticas. Entonces, cada uno de esos niveles yo agregaría, necesitamos ver el rol
de la coproducción o del codiseño y cómo nosotros estamos involucrando a los usuarios, sean pacientes, profesionales de la salud, familiares, para diseñar qué es lo que debe ser un diseño centrado en la persona y las prácticas de acá en adelante. Algo que yo quiero compartir es que durante la pandemia, eh, algo que surgió fue ese nivel de codiseño. Ya hablé de las políticas de visitas. Hicimos un sondeo informal de algunas de las personas con mejores resultados en la organización y en el pico de la pandemia. Casi la mitad de ellos dijeron que ellos cambiaron las políticas de visitas sin involucrar a los pacientes y a las familias. Hicimos un sondeo con 3.600 enfermeras y enfermeros. Igual, como 47% dijeron que no los consultaron en términos de sus cambios organizacionales a las políticas de visitas. Y creo que hemos visto ahora el impacto de esto, el impacto humano de esto. Esto expuso esos puntos ciegos de que podemos simplemente hacer cambios que creemos que van a ser efectivos para todos, pero sin involucrar a aquellos que están afectados de manera cercana y no entendemos cuál sería el impacto humano. Entonces, creo, de nuevo, el codiseño no es algo que todos sabemos cómo hacerlo, no simplemente porque es lo correcto o algo que queramos hacer, no significa que tengamos la habilidad y el conocimiento para hacerlo. Y estar dispuestos para decir, sí, necesito ayuda, necesito alguna directriz o alguna estructura de lo que sería eso en mi organización, si sea, por ejemplo, un consejo de asesoría para familiares o algunas alianzas con los familiares y pacientes, darle apoyo al personal que lidera estos grupos para que involucren a los pacientes y las familias. Yo creo que eso es algo que se puede hacer a nivel organizacional y lo que dijo Ezequiel tiene que ver con eso, medir el cuidado centrado en la paciente y implementar estrategias de medición sistemática que tengan un impacto no solamente en los resultados de seguridad y clínicos y de experiencia, pero realmente en la experiencia humana. Y la manera en la que podemos hacer esto es a través de las voces de los pacientes, las familias y el personal de la salud, como grupos focales o sesiones de escucha y capturar esos datos, porque eso es lo que son datos, capturar esos datos para utilizarlo para hacer mejoras en la organización. Al nivel académico, además de lo que dijo Ezequiel, creo que lo que podemos hacer es ver en estos centros educativos, es ayudar con la investigación, porque sabemos que entre más evidencia tengamos y entre más prácticas de apoyo a los pacientes y las familias, eso también sale de algo que es como bueno hacer o como un valor agregado, pero a algo que sea una obligación clínica y operativa para mejorar los resultados. Vamos a hacer esto más fuerte, más robusto. Eso es lo que queremos lograr con ese cambio. Y ahora, al nivel de gobierno y de políticas, simplemente porque pensamos que algo es lo correcto, no necesariamente significa que sabemos cómo hacerlo. Entonces, tener agencias de gobierno y políticas que adopten marcos estructurados para guiar este trabajo es efectivo. Plaintree tiene uno de estos marcos y es nuestra certificación de cuidado centrado en el paciente. Y eso es lo que hace, pasar de algo muy aspiracional, de algo más de una visión y convertirlo a una estrategia que se puede ejecutar, materializar y medir. Creo que esos son los elementos que van a ayudar a avanzar en este movimiento. Claro, ¿no les pareció? Es perfectamente entendible lo que quiere tanto Ezequiel como Sara. Y creo que nos queda muy poquito tiempo y tenemos preguntas, ¿cierto, Janet? Yo creo, Janet, que alcanzamos para una y cerramos. De acá el público que se parece a una que nos hicieron también de manera virtual y es todo este tema de medición. De alguna manera, ¿cuáles son las recomendaciones de indicadores de impacto para medir la experiencia del paciente? ¿Qué recomendarías tú para empezar a hacer procesos de medición? So certainly,
Ciertamente la experiencia del paciente y estos sondeos es un buen momento, una buena oportunidad de crear una línea base de indicadores claves alrededor de la experiencia del paciente y del cuidado centrado en la persona, porque se enfocan en elementos que sabemos que realmente importan para los familiares y los pacientes. Comunicación, capacidad de respuesta, cortesía, dignidad, respeto y sentir que no solamente los están cuidando, sino que realmente hay una participación. Pero, de nuevo, creo que usar o aprovechar la voz de los pacientes y familias de manera cualitativa, es decir, que no solamente tengamos los datos que demuestran que están subiendo las actitudes o bajando, pero entender el impacto humano de esto a través de las voces de los pacientes y los familiares y decir qué es lo que hizo el personal para que te sintieras así y empezar a excavar en esos comportamientos que queremos ver más seguido. También tenemos un sondeo en Plaintree que mide el grado de cuidado de la perspectiva del personal. Es algo más que podemos analizar porque, de nuevo, no solamente es cuidado centrado en el paciente, sino en la persona. Entonces, entender que si creamos un sistema de cuidado de salud en donde el cuidado del paciente es muy bueno, pero eso nos está costando la experiencia del personal, creo que eso es un sistema que va de pronto a fallar. Tenemos que ver ambos, la experiencia del paciente y del personal al mismo tiempo. Gracias, Sara. Se nos acabó el tiempo, pero también los invitamos. Sara va a tener mañana otro espacio, otro conversatorio, ¿sí? Hablando de toma de decisiones compartidas. Esperamos también volverla a escuchar, que nos siga dando ella habla con mucha pasión, con mucho compromiso, y eso se pega, ¿o no? Yo no sé a ustedes, pero uno queda como con ganas de seguir haciéndolo. Muchas gracias, Sara, por todos esos aprendizajes. De verdad, muy bonita esa experiencia y esperamos escucharte mañana. Gracias, Janet, por esto.